Considero que es una persona que cree en el arte y la cultura como medios importantísimos e imprescindibles de transformación social, y él mismo los utiliza tanto para expresarse como para inducirnos a la reflexión y que nos cuestionemos nuestro alrededor, o incluso valores que de cierta manera nos vienen impuestos. A lo largo de su vida se ha podido desarrollar como un artista polifacético, lleva muchos años combinando sus trabajos de arte plástico con la escritura de poesía y ha participado de forma activa en diversos recitales poéticos. De hecho, su obra ha sido recogida en varias antologías de la poesía española. Al igual, recientemente, en 2023, resultó finalista del primer certamen literario Euforia Cultural con su poemario Festejos de Mierda. La verdad es que nada me complace más que presentar esta obra, donde el autor, como ya he dicho anteriormente, además de retrato, en una experiencia de crecimiento y madurez anímicamente compartible, donde el lector, además de intentar comprender los sentimientos y emociones del autor, podrá llevar a cabo su propio viaje espiritual, viéndose reflejado en estos versos o haciendo sus propias reflexiones sobre temas como el amor en todos los aspectos, religión, verdad, manipulación, etc., ya que es una lectura que invita continuamente a cuestionar los propios ideales. Considero que el autor goza de una valentía admirable al atreverse a plasmar en este poemario a la editorial Sara Alejandría por haberme dado la oportunidad de brindar aliento al mundo a través de mis palabras, a todos los presentes aquí por tomar un poco de vuestro tiempo para venir aquí a celebrar conmigo la poesía, y a mi familia y a mis padres por haber creído en mí desde que vine al mundo. Muchas gracias, esto es para vosotros. Ahora, para conocer mejor al autor y su obra, y para hacer esto un poco más dinámico, pues voy a hacerle una serie de preguntas que espero que les resulten interesantes a todos ustedes. En primer lugar, ¿qué significa el título? Bueno, la verdad es que con el título he tratado de principalmente plasmar en 3 palabras el contenido del libro: cruces de neón. Por una parte está cruces, que en el imaginativo colectivo conecta directamente con un significado religioso, es decir, nosotros pensamos en cruces y la primera imagen que se plasma en nuestra cabeza es esa imagen asociada desde tiempos con una obra del arte que me cautivaba, me parecía maravilloso. Yo hablo incluso de un proceso catártico, ¿no? De como el que ve una película o juega un videojuego, de alguna manera se quiere sentir conectado con ese universo. Yo conectaba a través de las palabras. Durante ese rato que estaba escribiendo sobre esa escena, me sentía que yo podía llegar a formar parte de esa acción o incluso a construir de alguna manera el diálogo de lo que se estaba relatando en ese momento. También he de decir que la historia del arte desde muchísimo tiempo atrás ha estado ligada a la religión. En ese sentido creo que de ahí viene un poco el toque más crítico del poemario, o incluso que sea un viaje a través de la religión. ¿Y cómo y cuál ha sido el proceso de escritura del poemario? El proceso de escritura yo diría que ha sido bastante íntimo, ha sido bastante de paredes para adentro. En este caso, si bien otros poemarios que he escrito los es contar historias de otros personajes que no fueran yo, sin embargo, conforme he ido creciendo, mis necesidades han cambiado. He llegado a un punto que me preocupaba la forma en que funciona el planeta, las construcciones sociales que nos rodean. Y esas preocupaciones, de alguna manera, yo las podía responder o abordar esa problemática a través de la poesía. Al final, siempre digo lo mismo, que la poesía es un género a través del cual puedes ver más allá de tu propia realidad, conectar con otras, y creo que es una forma muy, muy poderosa de poder sentir que estás en el mundo y celebrarlo. Porque a lo largo de los poemas hay tantas referencias bíblicas. Como he dicho antes, es un poemario conceptual. No tendría sentido que fuese de otra forma. En este sentido, también porque... Bueno, al final es un poco que... Yo primero escribo sobre lo que me inspira. Escribo un texto bruto y ese texto bruto trato de buscar la forma de gestionarlo de manera que se Romeo más Julieta de Baz Luhrmann, lo conocéis por Moulin Rouge, y la verdad es que la forma en que Romeo y Julieta, sabéis que es una película, un clásico muy ligado a la religión,
toda esa simbología religiosa mostrada desde una forma más kitsch, ¿no? Es como que él coge esa simbología y la manda al espectador, pero a través de un filtro kitsch. Pues yo he tratado, bueno, mi inspiración al principio fue eso, esas cruces de neón que si habéis visto en la película reconoceréis, y más allá de se lo pueda creer y pueda sentir que forma parte de ese mundo hasta la última página. Y sí que es cierto que es una cosa que critico, que igual cuando ya tienes toda una trayectoria de poesía, si lo haces está guay, ¿no? Porque al final una antología recoge eso, los poemas más que mayor impulso han tenido durante tu carrera o que más han gustado. Sin embargo, creo que un primer poemario, centrarlo ya en que sea una antología de lo que yo he escrito, me parece un tanto aburrido. Quería ofrecer algo que fuese una aventura desde el principio hasta el final, que fuese divertido y que generase interés no solo por los sentimientos que están plasmados, sino por la manera en que esos sentimientos están cuidados y están plasmados para que el lector los recoja y los pueda hacer suyos. Y bueno, volviendo un poco al tema de las referencias bíblicas, he podido observar que en el poemario hay como un uso abusivo, entre comillas, de recursos estilísticos como metáforas, referencias bíblicas, etcétera, que pueden trascender a que la lectura... Lidias con eso es una espinita que se te queda clavada de por vida, ¿no? El qué dirán, el miedo a los prejuicios, el incluso cuidar la forma en que tú te muestras al mundo. Y al final, yo creo que eso se ve reflejado en mi poesía. Mi poesía está condicionada por cómo ha sido mi vida, por cómo la he vivido. Y al final, en los poemas que son quizá más traumáticos o más de sensaciones más agrias, sí que es cierto que de alguna manera he tratado como de poner una barrera de por medio utilizando precisamente esos recursos estilísticos, esas metáforas, para que sea más difícil llegar al núcleo del poema. Sin embargo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Digo que para mí la poesía es algo que se ha de leer sin prejuicios. Si tú lees la poesía con prejuicios, es como si te pusieras una venda, es muy difícil que llegues a entender el poema. No tiene sentido querer leer algo, querer entenderlo y a la vez estar cargado de ideas que en lugar de enriquecer tu lectura la condicionen a que no llegues a entenderlo. Pero yo creo que si se lee con calma el poemario, si se hacen varias lecturas... Sin embargo, bueno, al final porque mi proceso de escritura es muy mío, es muy para mí, ¿no? Lo he dicho antes, de paredes para adentro. Entonces, bueno, soy una persona que cuando suelo escribir por cosas que me preocupan, sobre todo cuando se presentan situaciones adversas en mi vida. Que tratas de ver la manera en que tú, bueno, en poner en palabras esa situación adversa por la que estás pasando, para poder decir, esto es lo que me está pasando. Entonces he escrito mucho en esas situaciones, me ha ayudado a conocerme mejor, me ha ayudado a poner en palabras ordenar mi cabeza, ¿no? Lo que me estaba pasando, y al final la poesía en cierta manera, bueno, la poesía y cualquier arte es un salvavidas, ayuda a lidiar con cosas que de otra manera no seríamos capaces de entender y nos podrían llegar a hundir. Entonces, gente de mi círculo más cercano, de alguna manera, ha leído un texto que yo he escrito o un poema y ha llegado a conectar o me ha llegado a decir, ostras, yo con esto he conectado, me he sentido identificado. O gracias a estos poemas que he leído me apetece seguir consumiendo poesía o me apetece escribir poesía. La verdad es que para mí es un orgullo enorme, me hace muy feliz. Y creo que eso es el detonante para que tú decidas compartir algo con el mundo, el sentir que tus palabras tienen valor, que tus palabras tienen importancia, que lo que tú has escrito para ti, para poder salvar un puente, sirve para que otra persona de alguna manera conecte contigo y te pueda decir, yo también he pasado por lo mismo, y
y me he sentido, y bueno, al final eso, me he sentido identificado con tu historia. Mis referentes, bueno, quizá un poco porque viene por parte de la escuela. Vicent Andrés Estellés me maravilla. Me gusta muchísimo el amor, ¿no?, con el que habla de Valencia, de la ciudad, de esa ciudad más tradicional. Sin embargo, quizá por mi naturaleza de ser me siento más identificado con poetas un poco más pesimistas. Bueno, tampoco me atrevería a etiquetar a nadie de nada porque al final es la percepción que yo he tenido, pero cada uno puede tener su percepción. Entonces, yo diría Antonio González, me encanta su escritura, Ana Isabel Llorente, Miguel Hernández, bueno, los clásicos, ¿no? Silvia Plath me gusta muchísimo por la manera en que a través de su... Y nada, antes de continuar con el acto, si alguno de ustedes tiene ahora alguna pregunta para el autor, pues es el momento de realizarla, y si no, vamos a pasar a la lectura de unos poemas, que en el caso de Idris sería Vergel de Rosas y el Cristo de la Farmacia, y en mi caso La Feria del Monte Gilboa. Con lo cual... ¿Cuál era el título que tú le pusiste al libro? ¿El título? Los retazos de la última fiesta del Templo de Jerusalén. A mí me gustaba mucho eso. Demasiado largo. Tiene que ser algo que al momento te quedes con él. Me gustaba mucho porque antes de que escribiera el libro... Y partes en dos mi cielo. Y con una leve sonrisa prendes fuego a mi corazón. Tú, sueño envolvente, que no cederás a ese beso que te ofrezco esta tarde de lectura en el riachuelo. Tú, coronada de rosas, apareciste cual visión divina, entrelazadas por el tallo en una circunferencia perfecta, con la piel de nácar ruborizada por mi presencia y los pies descalzos sumergidos hasta las rodillas. El santo velo es de seda, tan fina que transparenta, el manto de lino blanco deja entrever tus formas, y en algún lugar oculto los misterios dionisíacos dan lugar a un trance saturnal con danzas y música. Y me atrapaste con el verde marronazo de tus pupilas, matorrales primaverales, dulce paroxismo entre las hojas, y al tocarme desprendes la frialdad del pétreo mármol, y tus labios son redondos y teñidos del jugo de los frutos rojos, conservan su beso intacto, gorriones sobrevolándonos, y el pan que portabas se convirtió en varios ramilletes de flores, que impregnadas de dulces aromas fueron todo un milagro, y desde entonces los pájaros nunca han dejado de piar. Y ya no dejo de oír a tu voz cantar, y ya no puedo dejar de observar los hoyuelos en tus mejillas, tus pechos revestidos con flores rojas, como diría Gauguin, tus cabellos dorados amarrados en una trenza de espiga, como la Venus de Botticelli, como una virgen de las rosas, que ha descendido de su trono inmaculado de fino oro para brindar la hermosura al mundo y el amor a mi corazón, del que separas la carne de la cáscara como si del fruto prohibido se tratara. En este lugar onírico, cuya belleza no durará para siempre, como nuestros corazones que algún día dejarán de latir. Pero mi amor por ti nunca jamás dejará de latir, ¿me oyes? Porque una reina como tú merece ser amada sin límites. Rodeada de los cánticos celestiales de los ángeles, aun cuando lluevan las rosas y las espinas se claven, en mi corazón provocándome la muerte al instante. Qué dulce sería morir sabiendo que tu corazón me pertenece, y que siempre fuiste tú el verdadero camino a la religión. Qué dulce sería marcharse viendo tu etérea sonrisa que tantas veces me salvó de mis peores pensamientos, y que entre tantos falsos ídolos nunca me importó idolatrar. Si al final de nuestras vidas somos dos niños en el arroyo, escribiendo poesía con la que conquistaremos el planeta, abrazándonos con el corazón de la forma más pura posible y cogiendo pétalos de rosa para llevarlos a nuestros hogares. Gracias. Volveré a la feria entre los prados de la religión, creeré que he recuperado el control sobre el amor, pero tu corazón ya no está conmigo y te dije adiós. Es difícil volver a creer en mi ser si me falta tu voz. Ahora muero por beber del azul cósmico de tus ojos y mostrar a mi padre que te amaba y por ti estoy roto. Pero oculto en las náuseas de los domingos de Ramos, mi pesar me halla de cada paraeta del bazar del dolor. Aún siento tus mechones rubios cayendo sobre mi piel y el colgante con la cruz de neón amarilla que te regalé. Pero el tiempo no perdona y te ha arrancado el corazón que ahora rueda cuesta abajo rasguñándose en Gilboa.
Deseo volver a abrazarte en la avenida de tu corazón, entre las luces de las ciudades donde gobernó la pasión, en callejones sin salida en el casco antiguo del Orador, donde aceleré tu respiración y bendijimos la aberración. Pero hoy entiendo que la historia del ayer no volverá, porque tu corazón se moría y yo no fui capaz de ayudar. Se desangraba entre tus manos, mis pupilas en lágrimas, te derrumbaste y murió el legítimo gobernante de mi vida. Al final de tu existencia se suicidó tu deleznable padre, entre las áreas de asueto y la plática de duelo que vaya con el viento cuando no pueda llorarte. Y uno más para cerrar. El Cristo de la farmacia. Pocas veces he cogido autobuses que me llevasen a Dios, pero en esta ocasión creo que debo confesarte mi secreto. He pecado por volver a la farmacia donde hoy te encuentro. Mi firmamento, eres más que la cruz que cuelga del techo. He entrevisto la línea central extendida cual cruz de martirio, y observando en lo profundo vi la procesión escondida dentro, de la resina verde electrónica del cartel de nuestra farmacia, los pasacalles y el júbilo de las bodas de Canaán en apogeo. Y desconozco si en estas fechas habrá mercado en Jerusalén, porque si fuese el caso será opacado por el entierro de Cristo. Deseo en esta comparsa final oír sus últimos latidos de rabia, coronarme con el laurel del César para sentir esta burocracia. Levantaré rascacielos porque no puedo ignorar el amor que provoca esta sensación, de ver tantos ropajes negros y velas rodeando el cuerpo muerto, de quien dándolo todo está preso en el cartel de una farmacia.